Pues yo no sabía de que un nicaragüense que había venido a trabajar, que había pasado muchas dificultades, incluyendo un secuestro en su viaje desde Matagalpa hasta Estados Unidos, había sido asesinado por un pandillero en California, un pandillero que se llama Jamal Jackson. No conocía la historia, porque cuando se dio el 15 de abril del 2023, yo estaba recién salido de la cárcel y eran momentos en los cuales yo andaba desorientado, buscando cómo leer, informarme rápido de todo lo que había pasado y priorizaba, ¿no? Priorizaba y leía y me actualizaba, pero era imposible tener el tiempo para consumir todo. Hace 2 días me llamó Ruth López Suárez, hermana del nicaragüense Juan Francisco López Suárez de Matagalpa, de una familia de Matagalpa. Ruth vive aquí, en una pequeña ciudad que pertenece a Los Ángeles. Ella me dice, mañana van a dictarle cadena perpetua al asesino de mi hermano, que lo asesinó porque estaba borrando un grafiti que este pandillero había dejado en una heladería en una pequeña ciudad que se llama Risidi. Y yo no conocía el caso, pues me fui a leer y me encontré tantas notas y vi que fue un crimen que lo publicaron, que sonó mucho en los medios de comunicación aquí en Estados Unidos y obviamente en Nicaragua, y hasta ahí me enteré de la desgracia que había ocurrido con este hermano nicaragüense. Yo hablé con Ruth y ayer, después de la audiencia en el que un juez en la corte de San Fernando que pertenece a Risidi, ustedes saben que aquí hay cortes por todos lados, pues entonces el pandillero, peligroso pandillero, Jamal Jackson, fue condenado a 5 cadenas perpetuas y no tendrá ninguna posibilidad de salir con libertad condicionada, no tendrá ninguna libertad de salir de prisión por buen comportamiento. No hay forma que le reduzcan la pena, la condena. Se va a poder ir en la cárcel. 5 cadenas perpetuas le cayeron a este peligroso pandillero, este moreno que está en esta foto a la izquierda de sus pantallas, por haber asesinado al nicaragüense Juan Francisco López Suárez un 15 de abril del 2023. Qué tragedia fue lo que pasó, qué terrible. Y fui leyendo poco a poco, me di cuenta de cómo perdés la vida. Qué desgraciado, ¿verdad? Que los nicaragüenses, un nica, hay gente que dice, ¿y qué tiene que ver la política con esto? Claro que tienen que ver. Si no hubiese una dictadura, si no hubiese saqueo, la gente no se viniera en Nicaragua a morir. Todas las muertes que han ocurrido, van 27 en total este año, todas las muertes. Hace el sábado, una nica que estaba saliendo del gimnasio, estaba esperando el autobús para irse a su apartamento, estaba en una parada, hubo un choque, un carro en el que se vieron involucrados un carro de una persona ahí con una patrulla de la policía, chocaron en el impacto. El carro de la policía le dio a la nica y la mató. Tenía 23 años. Se llama Michelle, se llamaba. Entonces todos los crímenes o todos los nicas que pierden la vida aquí, claro que tiene responsabilidad la dictadura. Por supuesto que tiene responsabilidad. Y lo de este nicaragüense, qué doloroso conocer la tragedia. Él era pintor en Matagalpa, le decían Pinturita, conocido como El Gato también, muy conocido en Matagalpa. En el 2018, cuando empezaron las protestas, Juan Francisco se sumó a las protestas en Matagalpa. Y andaba en las protestas, Pinturita, El Gato, como se le conocía allá en Matagalpa. Y de regreso a su casa, lo emboscó una pandilla de turbas sandinistas y lo golpeó. Le desfiguró el rostro. Lo golpearon salvajemente.
La hermana de Juan Francisco me dijo ayer que tiene la fotografía. Yo le pedí, pero me dice, me duele verla si no quiero que publiques las fotos de mi hermano en el estado que lo dejaron los pandilleros sandinistas. Y yo comprendí, no, tranquila, le digo, yo no estoy para fregar y para remover ese dolor de la familia de Matagalpa. Él, a partir de ahí, como se había sumado a las protestas, este nicaragüense, Juan Francisco López Suárez, empezó a recibir asedio. Lo jodían, lo emboscaban, lo amenazaban. Tenía dos hermanas, una de ellas Ruth, aquí en Estados Unidos, y lo convencieron para hacer el viaje a Estados Unidos. Él llegó en noviembre del 2022 y se iba todos los días a buscarse trabajo ahí en la calle, una calle donde hay una heladería, ahí en Risidi. Iba a buscar trabajo como pintor, ahí todos los días le daban trabajito, llegaba la gente a contratarlo porque eran varios hombres. El día de la tragedia, el día del crimen, el día en donde es asesinado, ve Juan Francisco y otros pintores que la noche anterior habían vandalizado las paredes de una heladería y convencen al dueño que ellos le pueden quitar, le pueden limpiar las paredes y las pueden dejar como nuevas. El dueño del negocio no quería, de apellido Montoya. Le dijo, ahí va a venir la ciudad y la va a borrar. Si tenés algo de pintura, nosotros te las limpiamos, le dijo Juan y otro. Me acordaron un pago de $200, 100 para cada uno. Y el dueño de la heladería, desgraciadamente, tenía pintura y empezó el Nica y el otro, creo que es mexicano, a pintar. Otros hombres estaban ahí, pero ellos miraban que era poco el pago y no le entraron al trabajo. Solo Juan Francisco y otra persona le entraron. Al poco tiempo, eso fue al mediodía, pasa este individuo que había hecho el graffiti que estaban borrando. Se detiene. Iba en un Toyota, un carrito, un sedán Toyota. Se detiene. El tipo ve que le están borrando el grafitis, saca un arma, una subametralladora y abre fuego en contra de todos los hombres que estaban ahí. Al Nica lo asesinan ahí en el instante, cae abatido. Iba pasando otra persona, otro hombre de apellido Marín, y también recibe balazos y muere a los 2 meses. El Nica murió ahí. También resultaron heridos 2 hombres más. Yo estuve averiguando sobre este asunto porque leí tanto de esta tragedia que en ese momento cuando se dio ese tiroteo y ese crimen sobre el nicaragüense, hubo medios de comunicación que entrevistaron a especialistas en este asunto de las pandillas. Y me llamó la atención algo que leí sobre por qué el individuo abrió fuego y por qué los asesinó. Porque cuando un pandillero hace un grafitis, para él es como marcar el honor de su pandilla o una forma de marcar su territorio. Cuando ve que se lo están borrando, es como desafiarlo. Y esos pandilleros en Los Ángeles o en cualquier parte son criminales. Tienen una mente para el crimen y que no vacilan y no la piensan. El individuo, Jamal Jackson, pasó y vio que 2 latinos que no eran de su raza le estaban borrando su graffiti y disparó. Ayer cuando le estaban leyendo la sentencia de 5 cadenas perpetuas sin derecho a libertad condicionada, me comentó la hermana de Juan Francisco que ni siquiera se inmutó. Estaba su mamá, sus hermanas, habían familiares de este pandillero, pero él no mostró ninguna mueca de arrepentimiento, ni siquiera en el proceso que fue largo. Ayer me decía Ruth que para ella como hermana de Juan Francisco, resultó muy doloroso estar viendo los videos, estar viendo las fotografías del momento, porque habían cámaras de seguridad y captaron cuando el individuo está haciendo los grafitis y cuando el Nica y otros están borrando y pasa y le disparan. Presentaron videos, fotografías de la forma como fue acribillado Juan Francisco.
Cuando se dio el crimen tenía 38 años. Se hizo una recaudación de fondos y se logró cubrir el costo para la repatriación del cuerpo de Juan Francisco, que llegó a Nicaragua el 30 de mayo del 2023. Su cuerpo llegó. Allá lo recibió su mamá. Bien, qué dolor. Él y las madres, su mamá estaba en el aeropuerto recibiendo el cuerpo de su hijo asesinado por este pandillero, y Juan Francisco fue sepultado el 1 de junio. Ese día me dijo Ruth que hubiese cumplido 39 años. Esto pasó, qué tragedia, ¿verdad? Cómo el desconocer los códigos de la calle, el afán, la desesperación de ganar un poco de dinero, de ganar. Tenía 3 hijos a quienes mantenía, les mandaba sus remesas. Estaba preparando una fiestecita de cumpleaños de su hija y esto se encontró la muerte, ¿no? Por desconocer. Hay cosas que aquí que se ocultan, códigos de esto de las pandillas, que te puedes ver involucrado en un clavo, ¿no? Porque estos no tienen, las pandillas aquí son brutales. Y bueno, abrió fuego y ayer le dictaron la sentencia. El juez que dictó sentencia contra este pandillero dijo de que era un peligro, que este nunca más va a salir a la calle, que así se evita que la gente sea dañada, afectada por este individuo. Un ex convicto, pertenecía a una pandilla, estaba en libertad condicionada, no tenía derecho a andar armas, ni armas blancas, ni armas de fuego. Por lo tanto, le cayó todo el peso de la ley. Ruth ayer me dijo que se siente satisfecha con el fallo del juez, que aunque sabe que su hermano no va a regresar, pero que esto de la pena máxima que le cayó como pedía la fiscalía hace que ellas sientan la tranquilidad que este individuo no va a afectar a otra familia en la calle. Qué duro, ¿no? Ayer hablaba con ella y me relató muy conmovedor el testimonio que me dio. Hoy aparece la nota en la prensa y yo, pues, ahí tienen las fotos. Qué doloroso. Juan Francisco fue golpeado le fue mal, ¿no? Le fue mal, golpeado por las turbas sandinistas ahí en Matagalpa. Tuvo que venirse. En el camino a Estados Unidos fue secuestrado por una banda del crimen organizado en México, logró zafarse. Pasó una pequeña temporada en San Francisco, California, y se fue para Los Ángeles después, ahí donde su hermana Ruth resida, donde estaba viviendo cuando se dio el crimen. De Pinturita, que me dijo su hermana que era muy popular en Matagalpa, muy conocido, porque había ustedes saben que en los pueblos, en las ciudades, hay gente que se gana la voluntad, hay gente que se gana el aprecio de todos los pobladores, y Pinturita era una de esas personas. A mí me conmovió ayer cuando su hermana me hizo el relato de lo que le pasó a Juan Francisco López Suárez, opositor, como somos el 90% de los nicaragüenses que nos oponemos a esa dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Y esto no está desligado, claro que está vinculado a la persecución política y a la desgracia que hay en Nicaragua. Claro que todos los crímenes que pasan aquí tiene responsabilidad Daniel Ortega, porque si no tuviéramos un gobierno mafioso, criminal, la gente no tuviera que salir.